7 cosas para hacer por la mañana y dejar de vivir la misma mierda. Estoicismo. Despertar no es solo abrir los ojos, es cruzar una frontera invisible entre lo que fue y lo que aún puede ser. Pero para muchos, esta travesía ya comienza cansada. Es como si cada mañana fuera una repetición del mismo guión desgastado: levantarse, moverse, cumplir tarea, sentir que nada realmente cambia. No es pereza, es la sensación de estar atrapado en un ciclo donde los días son diferentes solo en el calendario, pero no en el corazón. Séneca decía que el marinero que no sabe el rumbo no puede esperar un viento favorable. Y es exactamente así como vivimos cuando despertamos sin un eje interno. Cualquier acontecimiento, bueno o malo, nos arrastra. Somos barcos sueltos, siguiendo corrientes que no elegimos. Despertar entonces deja de ser un acto de recomienzo y se convierte solo en continuación. El mismo mar, el mismo horizonte, la misma ausencia de dirección. Marco Aurelio, en silencio, recordaba que cada mañana es como una vida entera, que al despertar tenemos la oportunidad de vivir algo nuevo, no solo una página repetida más, pero para eso se necesita presencia. Despertar en piloto automático es atravesar la puerta del día corriendo, cargando el peso del ayer y ya anticipando las sombras del mañana. Es no percibir la brisa, no notar la luz, no escuchar el propio cuerpo. La mañana es una puerta simbólica. Si la atraviesas de cualquier manera, llevas dentro de ella todo el caos que sobró de la víspera. Pero si la atraviesas consciente, es como limpiar la lente antes de mirar el mundo. Es ver con más nitidez, sentir con más claridad, respirar con más espacio. Esta limpieza no es lujo, es autocontrol. Es el acto de decir: hoy yo decido el tono antes de que el día decida por mí. Piensa en la diferencia entre abrir una ventana y dejar que el aire entre por casualidad, o abrirla con intención, sintiendo el viento tocar el rostro. La primera es pasiva, la segunda es elección. La mañana, cuando es vivida con propósito, es esa segunda ventana. Es el instante en que puedes, incluso antes del primer paso, definir si el día será solo uno más, o si, aunque pequeño, tendrá algo de nuevo, algo de vivo, algo tuyo. El peso que recoges incluso antes de salir de la cama. Hay días en que el cuerpo despierta, pero la mente ya está sobrecargada incluso antes del primer movimiento. Es como si en el instante en que la conciencia retorna, ya te vieras cargando bolsas invisibles, preocupaciones que aún no han sucedido, conversaciones que no han sido iniciadas, miedos que nacieron solo en la anticipación. Esta carga matinal no es fruto del presente, sino de la tendencia a vivir el día como si fuera una extensión de los dolores y presiones acumuladas. El estoicismo nos recuerda que la primera tarea del día es separar lo que es real de lo que es solo ruido anticipado. Séneca diría que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y nunca esto fue tan visible como en las mañanas en que despertamos ya exhaustos. En esos momentos no es el día lo que nos pesa, sino la proyección de él. Creamos tempestades antes de sentir la primera brisa. La mente, aún frágil al despertar, es terreno fértil para estas semillas de ansiedad. Una frase leída al azar, un pensamiento que surge sin invitación, y ya estamos involucrados en escenarios que tal vez nunca existen. Es como si la habitación aún oscura fuera invadida por sombras que no le pertenecen. Cuando cargamos este peso, incluso antes de salir de la cama, le damos al día una ventaja injusta. Comienza venciendo. Marco Aurelio veía el inicio de la mañana como un momento de alinear la brújula, de traer la mente de vuelta a sí mismo antes de que el mundo tuviera la oportunidad de moldearla. Al no hacer esto, corremos el riesgo de despertar ya viviendo en el territorio del miedo y la anticipación, en lugar de habitar el presente que tenemos en las manos. Es un desperdicio silencioso. Gastar energía con lo que aún no existe mientras ignoramos lo que ya está aquí, pulsando y pidiendo atención. La diferencia entre un día arrastrado y un día con propósito comienza en ese instante invisible, el momento en que elegimos si vamos a recoger peso o claridad al despertar. Es en este punto que definimos si seremos pasajeros de las preocupaciones o navegantes de aquello que realmente podemos conducir. La trampa del piloto automático. Existen mañanas que pasan enteras sin que percibamos que estuvimos despiertos. Nos levantamos, realizamos tareas, respondemos demandas y cuando nos damos cuenta,
La mitad del día se ha ido sin que hayamos estado realmente presentes. Es como atravesar una carretera mirando solo al asfalto bajo los pies, sin jamás levantar los ojos hacia el horizonte. Ese es el piloto automático. Un estado en que la vida se mueve, pero no se vive. El peligro de este modo de existencia es que parece eficiente. Cumplimos compromisos, seguimos rutinas, mantenemos la apariencia de funcionalidad, pero por dentro hay un vaciamiento gradual. Cuando la conciencia no participa de las primeras horas del día, todo lo que sigue tiende a repetir patrones antiguos, incluso aquellos que ya no tienen sentido. Es como reutilizar el agua turbia de ayer para regar lo que deberían hacer nuevo hoy. Marco Aurelio veía la necesidad de traer la mente de vuelta a sí mismo como un deber diario, especialmente antes de enfrentar al mundo. Para él, este recogimiento matutino no era un lujo, sino una protección contra la dispersión. Al iniciar el día ya tomado por voces externas, notificaciones, noticias, entregamos el control de nuestra ruta a vientos que no elegimos, y así nos volvemos pasajeros en la propia embarcación. La trampa del piloto automático está justamente en su sutileza. No nos avisa cuando comienza, se instala en el hábito de hacer sin sentir, de responder sin pensar, de comenzar sin realmente comenzar. Y cuando nos acostumbramos a vivir así, la idea de presencia pasa a parecer distante, casi imposible. Pero la verdad es que la presencia no necesita de horas para ser recuperada. Cabe en un instante, siempre y cuando el instante sea consciente. Estar despierto no es solo tener los ojos abiertos, es percibir el olor del café, el sonido que entra por la ventana, la textura del aire de la mañana. Es notar que estamos aquí, antes de que el mundo nos lleve a otro lugar. Porque si no estamos en el timón al amanecer, el resto del día será conducido por corrientes que no preguntan si queremos ir. El ritual mínimo que cambia la ruta. No siempre es necesario transformar la mañana en una secuencia extensa de prácticas para que ella asuma un nuevo rumbo. Muchas veces, un único gesto, repetido con intención, es suficiente para impedir que el día sea tragado por la repetición inconsciente. Ese gesto no precisa ser grandioso, solo necesita ser un punto de anclaje, algo que nos traiga de vuelta al eje antes de que el mundo imponga el suyo. Puede ser la quietud de algunos minutos mirando a un punto fijo, sintiendo la respiración desacelerar. Puede ser el movimiento físico de estirar el cuerpo, como quien retira el óxido de un engranaje que estuvo parado la noche entera. Puede ser escribir 3 líneas en un cuaderno, sin la preocupación de tener sentido, apenas para dar voz a lo que está preso. El formato importa menos que el significado. Es el recordatorio silencioso de que aún tenemos elección sobre cómo el día va a comenzar. En el estoicismo, el autocontrol no es rigidez, sino ajuste constante. Es como el marinero que, incluso en el mar en calma, observa las velas y el timón, corrigiendo pequeños desvíos antes de que se vuelvan irreversibles. Este ritual mínimo cumple la misma función: mantenernos atentos para que no seamos llevados por el flujo ajeno sin percibirlo. Cuanto más consistente se vuelve, más rápido reconocemos cuando comenzamos a alejarnos de lo que realmente importa. Hay también un aspecto simbólico en ese acto. Es como si dijéramos al propio cuerpo y a la propia mente: estamos aquí, estamos comenzando. No hay urgencia, no hay cobro de perfección. Apenas un inicio consciente que coloca orden en el lugar donde el caos podría entrar sin pedir permiso. Y, por más pequeño que parezca, ese inicio cambia todo, porque un paso en la dirección correcta, dado temprano, altera el camino entero. Cuando encontramos ese punto de apoyo diario, deja de ser apenas un hábito y pasa a ser un pacto silencioso con nosotros mismos. Un pacto de no permitir que la mañana sea solo la continuación del ayer, sino la abertura real para algo que aún puede nacer. La metáfora del vaso lleno temprano. Comenzar el día con la mente ya desbordando es como intentar caminar equilibrando un recipiente lleno hasta el borde. Cualquier toque, cualquier mínimo movimiento y el líquido se derrama. Cuando despertamos cargando ansiedad, prisa o preocupaciones acumuladas, cualquier detalle puede transformarse en una tormenta desproporcionada. Un retraso mínimo, un mensaje cortante, una pequeña contrariedad, todo se amplifica porque no hay espacio interno para absorber nada nuevo. El estoicismo nos enseña que, para recibir lo que el día trae, es necesario antes
crear espacio. Séneca recordaba que no es posible añadir vino a un recipiente que ya está lleno de agua sucia. Es necesario vaciarlo primero. La mañana puede ser ese momento de vaciamiento emocional, un tiempo para soltar lo que quedó de ayer, antes de recibir las demandas y estímulos de hoy. No es fuga, es preparación. Vaciar no significa anular sentimientos o fingir que los problemas no existen. Significa darles el tamaño correcto. Es reconocer que no todo necesita ser resuelto ahora, que no toda emoción exige respuesta inmediata. Este acto de reorganizar lo que cargamos temprano es como limpiar la cubierta de un navío antes de zarpar. Evita que el viaje comience con obstáculos que podrían haber sido retirados aún en el puerto. Cuando no hacemos eso, el día se vuelve reactivo. Cada nueva gota cae en un vaso ya lleno y el desbordamiento constante se vuelve inevitable. Pero cuando comenzamos con claridad y espacio interno, tenemos margen para recibir lo inesperado sin desmoronarnos. Y esa margen es lo que nos permite responder, en lugar de apenas reaccionar. La mañana, entonces, deja de ser un corredor estrecho por donde somos empujados y se transforma en una plaza abierta, donde elegimos para dónde ir. Y esa elección silenciosa y casi invisible cambia no solo las próximas horas, sino la forma en que vivimos los días que aún vendrán. Comenzar el día es más que abrir los ojos y mover el cuerpo. Es un acto de dirección. Séneca comparaba al navegante experto a aquel que ajusta las velas todas las mañanas, no para controlar el viento, sino para garantizar que no será arrastrado por la marea ajena. Es en esa imagen que la mañana encuentra su verdadero valor, el instante en que, antes de partir, definimos el rumbo. Marco Aurelio veía el despertar como un recordatorio silencioso de que la vida está entera delante de nosotros mientras haya luz en los ojos. No importa si la noche anterior fue agitada o en calma, si los días pasados trajeron victoria o desgastes, el amanecer es siempre la oportunidad de un recomienzo interno. Y ese recomienzo no depende de cambiar todo de una vez, sino de cambiar la forma en que atravesamos el portón del día. Cuando entendemos que el inicio moldea el camino, cada gesto matinal pasa a tener peso, una respiración más lenta, un pensamiento claro, un pequeño silencio antes de abrir las puertas al mundo. Todo esto construye una base invisible que sustenta el resto de las horas, porque un día que comienza en el eje tiene más chances de permanecer en él, incluso cuando los vientos cambian. Piensa en la mañana como un portón que se abre. Si lo atravesamos distraídos, llevamos con nosotros las sobras del ayer y nos dejamos moldear por lo que venga, pero si lo atravesamos conscientes, cargamos apenas lo que es necesario. Y lo que antes era rutina automática se vuelve elección deliberada. Es en ese instante que dejamos de ser pasajeros del día para ser sus navegantes. Al final, tal vez la verdadera mudanza no esté en transformar toda la vida de una vez, sino en transformar la manera como comenzamos cada día. Porque es en ese primer paso que silenciosamente elegimos si vamos a vivir un capítulo repetido más o a escribir algo nuevo.